siguen porque les doy de comer. No me siguen porque verdaderamente quieren seguirme, sino que ustedes me siguen por conveniencia. En el capítulo 8 estoy del Evangelio de Juan. Hermanos, me llamaba mucho la atención esto, y hay personas que tal vez hemos usado este versículo fuera de contexto, cuando decimos muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando habla, hermanos, o cuando el Señor Jesús habla de los llamados y los escogidos? ¿Verdad? Entonces, yo quiero, hermanos, que veamos primeramente de que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, usted lo sabe muy bien, vino con una intención de dar vida a los que estaban muertos. Decimos amén. Amén. Trajo luz, trajo esperanza, trajo bendición a aquellos que gustaban. El Señor en ningún momento va a imponer la salvación, sino que Él, hermanos, da la invitación y hace la invitación de que aquellas personas vengan y entren al reino de los cielos. Cuando el Señor, hermanos, empieza su ministerio, según Mateo capítulo 4, dice que, hermanos, y Él empezó su ministerio y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿sí qué? Se ha acercado, y lo hemos mencionado muchas veces. El gobierno de Dios, de la forma que Él quiere para su pueblo, su creación, estaba en la tierra y venía a través de Cristo Jesús, que Él iba a hacer y iba a dar a las personas ese cambio de vida que tanto y todo el ser humano necesita. Venía a dar una esperanza de bendición, mis queridos hermanos. Pero como todo, como los seres humanos, tenemos racionamientos personales. Nosotros decidimos hacer lo que nosotros queramos. O sea, nosotros tenemos esa libertad de decidir tomarlo o dejarlo. Y todo depende si lo tomo o lo dejo. Todo depende y va a depender de mí el adquirir la vida eterna o adquirir la muerte eterna. Cuando yo veo esas cosas, hermanos, acá, el Señor Jesús habló, porque dice, hermanos, que de Él escribió Moisés, según el Evangelio de Juan, ¿cierto? Que el Señor creó todo por Él y para Él. Decimos amén. Amén. Según Colosenses, que por medio de Él fueron creados reinos, principados y potestades, para que le rindiesen honra y gloria al Dios Todopoderoso. Amén. Cuando Él hace esto y viene a la tierra, Él esperaba que aquellos en la cual había enviado primero, o aquellos que eran guías de los ciegos, que les iba a dar, hermanos, lo iban a recibir a Él de una manera totalmente como lo describe Isaías, de que Él iba a entrar, iba a ser bendecido, que iba, ¿verdad? Pero habla, hermanos, todo lo contrario de la humanidad, Isaías, y dice, de labios solamente me honran, de oídos solamente me escuchan. Y viene a poner a la humanidad, hermanos, de una manera, hermanos, que me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible de que el ser humano se haya engrandecido tanto al pensar que todas las cosas que tenemos alrededor nuestro son nuestras? O que de alguna manera contribuimos para poder tener lo que tenemos hoy en día. El Señor viene, el Señor Jesús, y les va a dar una parábola no solamente a los judíos, sino a los escribas, aquellos intérpretes de la ley, aquellos que podían ir al libro de Isaías y escuchar y aprender de Jesucristo, aquellos que tenían la facilidad de conocimiento, que tenían sabiduría, que podían interpretar los textos y que podían ir al libro de Isaías e encontrar que iba a venir un rey, un Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, que iba a llegar a la tierra y que se iba a sentar en Sión, hermanos, ¿verdad? Y que les iba a hacer piedra de tropiezo. Viene el Señor Jesús, hermanos, y los pone en evidencia a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, a todos aquellos que pretendían en una sola forma pensar de que con lo que ellos hacían que le agradaba a Dios. Que todas las cosas que ellos
ellos hacían de alguna forma le agradaban a Dios, basado en su razonamiento, basado a cómo ellos se conducían, basado a cómo ellos hacían. Ellos pensaban y deducían en sí mismos de que ellos agradaban a Dios por hacer eso. Y el Señor les va a decir algo en el versículo 14. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Qué aplica llamado y escogido? El Señor, como ustedes saben bien, cuando Él hablaba en parábolas, Él hablaba porque en ilustraciones que ellos conocían. ¿Me sigue, hermano? Capítulo 22, en el versículo 1, les va a hablar de esta manera. Anteriormente, si usted sigue un contexto, hermanos, el Señor fue al templo y Él empezó y echó fuera. Sígame conmigo, ¿me sigue, hermano? Él llegó al templo, un templo donde en 4 paredes, donde se hacía presencia, la presencia de Dios, se hacía presente la presencia de Dios. Le daban gloria y honra, alabanza a Dios, hacían sacrificios, holocaustos y todo lo demás. Ahí Dios descendía y el único que era digno de entrar al lugar santísimo era ¿quién, hermanos? El sumo sacerdote. ¿Me sigue, hermano? Entonces vemos esas cosas, que llega a ese lugar, y cuando llega a ese lugar ve, hermanos, de alguna forma que las cosas las cosas que aparentaban, ¿me sigue, hermano? Las cosas que aparentaban ser normales para la humanidad, delante de Dios dijo, I don't think so. ¿Me sigue? Entonces cuando Él llega, aparentemente vendían palomas, vendían todo lo que ellos podían hacer, y decían, ¿sabes una cosa? A mi criterio, el escriba y el fariseo, el sacerdote, a mi criterio, hermanita Lorena, ¿sabe qué? Estamos haciendo las cosas bien. A mi criterio, según ellos, estamos haciendo todas las cosas bien. Pero cuando llega el gobierno de Dios, llega la esencia, llega el original, donde se origina la vida, hermano, y llega y pone en evidencia que todos los que estaban ahí estaban muertos. Porque sus hechos lo delataban, porque no estaban de acuerdo a lo que Dios había establecido al principio. Cuando ustedes se reúnen, reúnanse con el solo propósito de llevar tu corazón al Señor. Cuando tú vayas y lleves holocausto, asegúrate que lo hagas de corazón. Hermano, eso llega el Señor y llega y ve todo que está fuera de orden. Otra vez repito, el criterio personal de alguien estaba diciendo, lo que yo estoy haciendo está bien. Y llega el Señor y le dice, lo que tú estás haciendo no es correcto. Déjame, te voy a poner una parábola y te voy a enseñar, te voy a demostrar de lo que tú estás haciendo, lo que estamos haciendo no es válido. Le dicen en el capítulo 21 del versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad? ¿Me sigue, hermano? ¿Con qué autoridad, con qué poder haces tú estas cosas? Venir al templo y limpiar. Aquel dueño de casa puede llegar a su casa cuando quiera, a la hora que quiera, puede quitar, poner, hacer, porque él es dueño. ¿Me sigue, hermano? Entonces ellos pensaban, y me llama la atención, de que ellos eran dueños. Los escribas y fariseos pensaban que eran dueños de ahí. No sé si me siguió. No, es que si yo no estoy, decía uno de ellos, no pasa nada. Si yo no hago, wow, espérate tantito. El Señor va y le va a decir, ¿sabes una cosa? Aquí el dueño es solo uno. Puede decir el capítulo 24 de los Salmos, y dice que de Jehová es toda la tierra y su plenitud, y el templo está en la tierra. Entonces, ¿de quién es? No es tuyo. O es que si yo no hago, si yo hice a esta persona, o si yo... Hermano, déjame decir una cosa. Eso es lo que Satanás ha puesto en la mente de muchas personas. Que
somos como aquellas estrellas del fútbol, que solo queremos llevar la sola pelota y llevarla hasta... No hemos entendido que somos un team. Hello. No hemos entendido, hermanos, que somos un grupo, somos un equipo. Y el Señor va a poner eso en evidencia y le va a decir, te voy a decir una cosa. Hey, el dueño es solo uno, es Jehová, Dios de los ejércitos. Eres el dueño, es el dueño de tu vida, aunque pienses que es tu vida, no es tuya. Porque Dios te la ha dado a ti y tú no tienes derecho ni de quitarla ni de ponerla. Solo hay uno que tiene el derecho, hermano, de quitarla y de ponerla. Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos, hermano. Entonces los pone, hermanos, en evidencia a ellos. Los corre y le dices, muéstrame algo, dime cómo, con qué autoridad tú vienes aquí a hacer esto en el templo. Si solamente se hubieran dado cuenta quién era él, ¿verdad? Se hubieran rendido y no hubieran cuestionado tanto. El cuestionar es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si supieras, mujer, quién es quien te pide agua, tú le pedirías. Y correría algo dentro de ti que nunca has sentido en tu vida. Le dijo a la mujer samaritana, ¿no, hermano? Si supieras quién está delante de ti, si supieras quién está delante de ti, te rodearías porque comprenderías. Hermano, y lo hubieras podido tocarme porque Él es santo, 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 hermano. La mujer aquella que se acerca y le toca el manto, se atrevió. Hermano, dijo, alguien me tocó aquí, ¿verdad, hermano? Ella creyó que era aquel humilde carpintero que era y podía hacer algo por ella. Amén. Se le arrodilló, fue y lo tocó, hermano. Ellos no comprendían, tenían ojos y no veían, tenían oídos y no escuchaban. Por eso Él le va a hablar en una parábola, en una ilustración de las cosas que ellos conocían, hermano. ¿Me sigue todavía, hermano? Amén. Y le va a decir en el capítulo 22, aleluya. Amén, hermanos. Amén. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, entendamos esto, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. ¿A quién? A su hijo. El Señor dice, en la parábola dice, había un rey. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Hermanos, meditaba y leía y volvía a leer esto, hermanos. Y sabe, hermanos, que para poder nosotros entender qué quiere decir bodas, ¿qué quiere decir banquete? Porque hay otras versiones que dice, hermano. Yo no sé si trae a alguien más diferente, una versión diferente que diga, en vez de bodas, que diga banquete. ¿Alguno de ustedes? Hay otras versiones que dice, al banquete de su hijo o a la boda. Entonces, cuando hablamos de un banquete, ¿verdad? El Señor se los va a poner a ellos. Aquellos que no entendían, aquellos que no escuchaban, se los va a poner dando una ilustración, algo que ellos conocían. Una boda o un banquete. Decía, mira, no seas como ellos, que ellos prefieren los primeros lugares. Ellos conocían, sí conocían, hermanos. Ellos prefieren los primeros lugares para ser vistos, dice el Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, cuando hablamos de un banquete, estamos hablando, hermanos, de una reunión social donde va a haber comida en abundancia, donde iba a haber comida, donde se iba a dar algo, hermanos, extravagante, ¿verdad? Se les iba a dar a manos llenas, o sea, no iba a haber límites. No iba a pasar como las bodas de Caná, ¿verdad, hermanos? Que le faltó el vino. Bendito Dios que estaba Jesucristo ahí. Y ¿sabes qué? Se acabó el vino y vamos a hacerlo otra vez. Y el Señor hace un buen vino, hermano. Entonces vemos, hermanos, que un banquete era algo grande, era algo extravagante, hermanos. Y entendamos este concepto, hermano. Él les está hablando a ellos, a los que no escuchan, no entienden y no alcanzan a ver y discernir quién era el que estaba enfrente de ellos.
Y va, hermanos, dice, un rey hizo un banquete para su hijo. Un banquete es aquello que había comida. Pero hermanos, se va a hacer, va a llevarlo a pensar en lo que es la boda. Y una boda, hermanos, era donde un hombre y una mujer se iban a comprometer y se iban a unir en matrimonio, en un yugo, ¿verdad? Quiero explicar un poquito de esto, hermano, porque es necesario entender el concepto, hermanos, de qué quiere decir boda. Nosotros tal vez la tomamos muy a la ligera, hermanos, pero allá era muy importante. Si usted en su casa, de alguna manera, puede leer, hermanos, en Éxodo capítulo 24, 25, usted va a aprender, hermanos, cuando Abraham le dijo a su siervo, le dice, te voy a pedir un favor antes de que yo muera. ¿Me está siguiendo, hermanito? Te voy a pedir un favor antes de que yo muera, siervo, le dice a Abraham. Ya tenía a Isaac, su hijo. Y quiero, dice, que me busques, no de otro lado, no de los incircuncisos, o no de los idólatras, no de aquellos que le importa poco al Dios que alabamos. No, quiero que me busques una mujer para mi hijo, de mi propia parentela, de mi propia descendencia, porque quiero que mi hijo se case con alguien, ¿quién, hermanos? Que tenga los mismos principios, que tenga las mismas creencias, la misma fe, hermanos. Entonces, como Abraham le creyó a Dios, hermano, por fe, y le fue contado por justicia, ¿cierto, hermano? Así quería que su hijo entendiera y que de esa línea agarrase a una mujer en la cual iban a estar los dos juntos, y los dos juntos tenían los mismos principios y tendrían que tener, ¿qué, hermanos? La misma visión, la misma estructura. Hermanos, se me hace muy interesante. En el capítulo 25 lo manda a su siervo. Y hermanos, dice que el siervo le oró a Dios. ¿Usted ha leído esa historia, hermano? Rebeca. Y él oró a Dios, el siervo. Y quiero, Señor, te pido que cuando yo le pida agua, que baje el cántaro y que me lo dé. Y que cuando me lo dé, dice que también le dé a mis camellos. Fíjese, hermano. Él oró, el siervo oró, hermano. Entonces, lo que quiero llevarlo rápidamente, hermanos, tal vez vamos a tocar después eso, pero la lleva, hermanos, y encuentra a Rebeca en el pozo, hermanos, en donde sacaban agua, y las mismas características que pidió este siervo, le encontró, lo hizo también Rebeca. Tenía que llevar, cuando se casaba alguien, en el tiempo de Jesús y en los tiempos antiguos, si el joven le gustaba a una joven, la joven no tenía ningún derecho de decidir. El trato era entre el novio y el padre y los hermanos. Sigan el contexto, hermanos, para poder entender después de lo que el Señor nos quiere dar para la honra y gloria del Señor. Entonces la boda, hermanos, llevaba regalos. El novio llevaba regalos a la casa del padre donde estaba la novia. Algo similar. Mi Cristo vino del cielo a la tierra. ¿Sí, hermanos? Entonces viene, hermanos, y va, y entonces llevaba y empezaba a tratar. Y los esposadas, quiere decir, eran los acuerdos que iba a tener. Escuche, iba a tener lo que ofrecía el novio y los acuerdos que él estaba ofreciendo entre él y el padre. ¿Hello? Iban a tener esos acuerdos. Yo llevo este acuerdo y lo voy a tratar bien, lo voy a hacer, le voy a dar. Entonces es lo que él iba a proveer para ella. Y el padre estaba analizando y decía, ¿será verdad esto? O sea, si es verdad, entonces estamos bien. Cuando ellos decidían, estamos bien, que llevaba le llamaban el dote, o le llevaban dinero, le llevaban regalos, le llevaban todo. Y el padre decía, está bien, vamos a acordar pues. Y desde ese momento, cuando se acordaba, servían una copa de vino y la agarraba el uno y la otro y hacían un pacto. Lo tomaban los dos, hacían un pacto. De aquí en adelante, el novio no tenía derecho de ver a nadie más. Él
tenía que ir a preparar. Pudiera decir acerca de lo, nomás vean lo que Cristo Jesús hizo, hermanos. Asimílenlo todo esto para no tomar más tiempo. El Señor, hermano. Entonces, Él se iba a preparar donde ella iba a morar, donde ella iba a estar, en lo que iba a proveerle, y ella se tenía que mantener. Desde ese momento, desde el pacto se hacía, hermano, con esa copa, ellos quedaban ya como matrimonio, hermano, y ellos ya no podían, hermanos, deshacer eso, porque había un pacto ya. Hermanos, si me está siguiendo hoy en esta hora. Entonces ya había un pacto, hermano. Se esperaban de 6 meses o se esperaban hasta un año, hermano, cuando el novio ya estaba listo, hermano, por ir por la novia. Y tenía sus amigos, ya sea uno, ya sean dos. El amigo del novio iba a estar llevándole regalos y ver por la novia. Iba a estar asegurándose que la novia esté bien. Si necesitas algo, aquí está. El novio ya no tenía nada que ver, pero era el amigo del novio. ¿Sí, hermanos? Juan el Bautista. Capítulo 1. Dice, es cuando ya el esposo está aquí, ya el novio, perdón, el amigo ya no tiene nada. Solo empieza, hermanos, sí, hay un pacto. Ella se tenía que mantener pura, santa, hasta llegar a donde tenía que llegar. Aquí es donde viene la situación, hermanos. Cuando hay una boda, cuando hay una unión entre un hombre y una mujer, es algo de bendición, porque va a ser y va a haber frutos. En la unión va a haber frutos, va a haber bendición. ¿Saben cómo, hermanos? Era sagrado, era algo enorme. Era un pacto, hermanos, tremendo. Entonces tenía que, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? Entonces, quiero poner eso en perspectiva, de que las 10 vírgenes, hermanos, cuando llegaba el novio, hermanos, dice que se hacía, hermanos, en la noche, en la tarde. El novio, hermanos, iba y estaba donde ya estaba preparado el banquete. Entonces iban con los amigos, hermanos, a medianoche tenía que llegar, o por ahí en la noche llegaba donde estaba la novia. Y la novia tenía que estar lista con sus doncellas. Tenía que tener las luces, porque aprendamos esto. En aquel entonces no había luz como la tenemos hoy, hermanos, alumbrado. Era todo oscuro, hermanos. Y yo sé que ya los aburrí tal vez, pero es ok, aquellos que me están siguiendo. Y hermano, había luz. Y en la luz eran las únicas lámparas que alusaban. Y cuando decían, ahí viene el novio, oh, aleluya, hermano, se gozaban todos ahí. Ahí viene el novio por la novia, hermano, y la novia salía cubierta, hermano, y se iban donde iba a estar la situación, la fiesta, el banquete, y todo lo que ustedes puedan entender. ¿Decimos amén? Amén. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Si usted lo quiere interpretar así, el rey y su hijo, que cuando usted es hijo de un rey, usted tiene el mismo poder, la misma fuerza, todo. O sea, si el rey tiene, el hijo, no sé si me está siguiendo, hermano. Si el rey tiene, el hijo tiene, porque era el heredero, el único heredero, ¿no? Entonces el rey, entonces yo cuando alcanzo a comprender esto, si el rey era rey, quiere decir que tenía las posibilidades, tenía dinero, tenía vacas, tenía, si no, pregúntenle a Job. Dice que Job hacía banquetes, hermanos. Los hijos de Job en el capítulo 1, hermanos, dice que Job hacía banquetes, hermanos, porque él tenía dinero. Los hijos de él, hermanos, dice que mataban animales, hermanos, y comían y hacían fiesta. Y las fiestas duraban de 7 días más o menos. Era una fiesta, hermanos, de comida, de vino y todo lo que ustedes quieran ponerle. Estoy asimilando esto para que a ver si podemos entender, hermanos, a dónde nos quiere llevar el Señor hoy en este día. ¿Sí, hermanos? Entonces cuando vemos esto, hermano, aleluya, si el rey tenía las posibilidades,
nadie se acercaba al rey sino ir vestido adecuadamente, porque el rey se le merecía, se le daba respeto, honor. No era cualquier rey, era todo aquello, tenía que ser servido, hermanos, si me sigue, en cosas de plata o de oro, en mesas servidas con bendición. No era cualquier rey. Un rey, hermanos, si es rey, él tenía las posibilidades. Sígueme. Y dice que le dijo a uno, hermano, y le dijo que su hijo iba a tener bodas. Y están escuchando, ¿quiénes? Los escribas, fariseos, aquellos que no creían, aquellos que decían, ¿quién es este carpintero? Y muchos de nosotros a veces decimos, ¿quién es este tal vez? ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces él le va a hablar y le va a decir, el rey, entiendan, el rey y el hijo tienen el mismo poder. Si es rey, este es el heredero al trono. Si este es rey, este es heredero al trono. Y le está diciendo a ellos, mira, tú que te crees dueño de todo, estás menospreciando, porque se lo está diciendo en parábola, ¿cierto? Estás menospreciando al hijo, al heredero, al dueño de todo esto. A él estás menospreciando. Se mandaban, hermanos, y van 2 invitaciones. Y vean con esto, hermanos. ¿Seguimos? Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Por los versículos 2 y 3 se cree en la historia que se enviaban, hermanos, 2 invitaciones. 2 invitaciones. Se enviaban primero cuando decían que ya estaba pedida la novia y decían, sí, hay un pacto, ¿verdad? Te invitamos. Y dice, hermanos, que ya para el día de la fiesta, se invitaba una vez más a los siervos. Los siervos iban a invitar a aquellos para venir a participar de la boda. Cuando alguien celebra una boda, está celebrando una unión, un gozo, una bendición, como ustedes quieran llamarlo, ¿cierto, hermanos? Hace la primera invitación, y aquí es donde vamos a definir lo que es llamados y escogidos. Amén, hermano. Primero dice el Señor, hace la invitación y dice, envió pues, versículo 3, a sus siervos llamar a los convidados a las bodas. ¿Verdad? ¿Y qué dice más, hermanos? Y estos que dijeron, no quisieron ir. Hay una invitación, hermanos. Cuando se llama llamar, hay una invitación, hermano. Una invitación es aquello que se te pide, se te invita, no forzado, se te dice, ¿gustas venir a la boda? ¿Verdad? ¿Gustas tú participar? ¿Gustas tú estar? ¿Gustas venir a convivir? ¿Gustas celebrar lo que nosotros celebramos? ¿Gustas tú? Y unos dijeron, porque la forma de que ellos pensaban, la forma que ellos veían, la forma que ellos se conducían, ellos dijeron, no. Les está hablando el Señor Jesús, ¿verdad que sí? ¿Los fariseos quisieron a Jesús? No. Aún teniendo el Torá o el Pentateuco, aún teniendo la palabra, aquí dice que como cordero fue llevado al matadero. ¿O no estaba escrito? No, sí estaba escrito, ¿no? ¿Qué paró a un fariseo de no entender la palabra? Porque ellos la leían, ¿no? No, ¿la leían o no? Sí la leían, hermanos. ¿Cómo puede ser? ¿La conocían, hermano? Conocemos la Biblia. O sea, no me diga que no, o sea, conocemos los versos. ¿Qué paraba a un fariseo de no, hermanito Iván, de no aceptar lo que el Señor Jesús decía? Digo porque el día de hoy, queremos analizar y ver por qué me he negado tanto a las cosas de Dios, sabiendo que Él es Rey, que Él es dueño. ¿Por qué me he negado tanto a las cosas que el Señor me ha invitado a experimentar? ¿Les invitó tanto? Sí. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 12 dice, a los que le recibieron, ¿qué, hermanos?
le dio el poder y la autoridad de ser que hechos hijos de Dios, ¿cierto? El Señor les invita a ellos y les dice: ¿quieres venir a participar de la excelencia de la boda de mi hijo, del banquete, de lo que he preparado? Y muchos contestaron, según la palabra: it's okay, it's okay. Allá tú con tus cosas y yo con las mías. En fin, todos nos vamos a morir. En fin, todos nos vamos a morir. ¿Sabes? Allá con tus cosas y yo con las mías. Y no había ninguna diferencia. Y acaso lo levanto, hermanos. No había ninguna diferencia al que rechaza a Cristo hoy, al que rechazó a Cristo en aquel entonces. No hay ninguna diferencia. En la postura nuestra, como seres humanos, analizamos las cosas y decimos: esto es correcto y esto no. Ellos la veían y decían: hermana Canastur, esto sí puede ser, esto no puede ser. Lo que no se dieron cuenta es que la invitación era del mismo Dios, el dueño de todas las cosas. La primera la rechazan, la segunda vez manda la segunda invitación. ¿Sabes qué? Ya está lista el banquete para que vengan a comer. Ya está todo listo. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Hermanos? Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decir a los convidados: he aquí la comida, he preparado la comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo esto dispuesto, venid a las bodas. ¿Y qué pasó? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a qué, hermanos. No sé, me está siguiendo en esta hora. Y sabe una cosa, hermanos, viendo al Señor Jesús hacer sus milagros, y aún todavía ellos mantenían en ese dogma. A veces se infla nuestra mente, a veces se infla nuestro orgullo, a veces se infla porque no queremos ser señalados. Cuando Nicodemo llegó de noche, era porque él tenía miedo a ser señalado. ¿No te me estás siguiendo, hermano? Nicodemo llegó de noche a Jesús y le dijo: Señor, sabemos que viene de Dios, porque estas cosas que tú haces, hay algo dentro de mí que me dice que estas cosas tienen que ser de Dios, ¿verdad? Tienen que ser de Dios. Él llegó de noche porque no quería ser señalado, hermano. Muchas veces nosotros no hacemos los cambios necesarios porque, hermanos, estamos con miedo de ser señalados. Y te voy a decir una cosa, mi querido hermano, hoy en esta mañana, si me sigue, hermano. Si haces las cosas bien, te van a señalar. Si haces las cosas mal, te van a señalar, hermano. No importa lo que tú hagas, depende de la percepción de la persona y cómo esté, te va a criticar, te va a decir. Pero el Señor, hermano, va a hablarle a ellos y va a decir: hey, renuévate, según Efesios, en tu mente, en la percepción, renuévate para que pueda el Espíritu obrar en ti y empezar a ver al Dios de la gloria, mi querido hermano. Cuando usted empieza a ver a Dios, ya no ve los defectos de las personas. Cuando usted empieza a ver a Dios, ya no ve, hermano, lo que este otro está haciendo. ¿A usted qué? Oh, no. Bien, hermano, no podemos seguir así. Y nos paramos a veces, no, hermano. ¿Me está siguiendo hoy en esta hora, hermano? Hoy nos paramos y queremos nosotros ser jueces, cuando ni siquiera, hermano, solamente somos invitados. A veces queremos, hermano, a ver, esta mesa no me gusta aquí. ¿Ha pasado, hermano? Que ven personas, hermano, que ni siquiera las han llamado ni nada, hermano. Y a ver, esta mesa no me gusta aquí. Este colorcito no está muy bien aquí. Hay que cambiarlo. Y ni siquiera tú eres el protagonista de la... Ni siquiera eres el protagonista de las bodas, hermano. Esta cosa aquí no. Igual
de los fariseos. Cuidadito si me llevas un animal en sábado. Y viene el dueño del sábado y dice, yo soy Cristo Jesús. Yo soy el reposo. Oh, cuidadito. Le dice Romanos, ni tú siquiera, ni tú puedes, le pides a estos que hagan, ni siquiera puedes mover algo por ti. El Señor le va a decir, mira, de aquí en adelante quiero que entiendan que hay una boda que se va a celebrar, que se está celebrando. Ya la comida ya está hecha, ya te invitamos, ven a comer. Y muchos dijeron, no me gusta, no quiero, no hago, no voy. ¿Se les llamó? ¿Se les llamó? Muchos son los llamados. Muchos son invitados. ¿Me sigue? Muchos son invitados. Entonces, cuando alguien es escogido, se le va a presentar y va a ver de esta manera. Cuando alguien acepta la invitación, ¿me diga, hermano? Cuando alguien acepta la invitación, es que va a acordar, va a aceptar, va a digerir todo lo que se le va a presentar en la boda. ¿Me sigue? Amén. Hermano, aquí él no va a decir, hermano, esto no me gusta. Te invita el Señor, ok, ¿vas a venir? Ok, vas a venir. Si tú vienes, hay normas en la cual tú tienes que hacer para que puedas entrar. ¿A dónde? A las bodas. Se les hacía la invitación y cuando llegaban aquellos adentro del lugar donde estaba el banquete, el rey iba y les daba un tipo de vestimenta para distinguir todos aquellos los que pertenecían y los que habían aceptado llegar ahí. ¿Me sigue, hermano? Vean conmigo, rápido ya, hermano, ya nos vamos. Bendito, si me están siguiendo, digo un amén, hermanos. Dice, y otros tomando a los siervos, los mataron y ¿qué? Los apedrearon. Al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ¿qué, hermanos? Sus ciudades. Y está hablándole a ellos. Entonces dijo a sus siervos, bendito sea el nombre del Señor. Las bodas a la verdad están ¿qué, hermanos? Preparadas, mas los que fueron convidados, dice aquí, no lo digo yo, lo dice acá, no eran dignos. Una persona digna es que no merece estar donde el hermano ha rechazado o no es digno, hermano. Una persona no merece recibir, hermano. Si a mí me invitan a un lugar y voy con la cara arrugada y voy con mal genio porque me llevan, hermano, al lugar donde yo llego, no va a ser de bendición, hermano. Y le dice, ¿sabes qué? Bendito Dios que ellos dijeron no. Porque, hermanos, habemos personas que somos invitados o llegamos y estamos con una cara, hermano, no somos dignos de la santidad del Señor. ¿Me está siguiendo? Oh, aleluya, Señor. Pretendemos, hermano, y lo que vamos a ver hoy en esta hora, hermano, es que el Señor los invitó y aquel que dijo, ¿sabes qué? Ve por los caminos, encuentra a quien sea, al que tú quieras, tráetelo, invítalo, dile, ¿sabes qué? Estos no fueron dignos, no quisieron. Porque cuando tú rechazas, hermano, tú no estás aceptando el compromiso. Pero cuando tú aceptas, dice, aquel hermano que nunca lo han llamado, aquel que nunca lo han invitado, aquel que tal vez nunca sabías que era comer un pedazo de steak, que tal vez en aquel entonces solo comíamos pura tortilla con chile. Y que alguien te diga, hey, que alguien te diga, hey,
invito a la boda del rey. Aleluya. Yo me alegré con los que me decían. Vamos. Mira, allá va a haber comida que nunca has comido. Va a haber todo lo que te pueda saciar. Porque ese rey es rico. Y ahí estábamos nosotros. Y el Señor llamó. Y aquellos que atendimos al llamado del Señor, hermano, ven. Que atendimos al llamado del Señor, aceptamos lo que conlleva de ir delante del Rey. Entiéndame esto, hermano, es muy importante. ¿Hello, hermanos? Entiéndame esto, hermano. Conllevaba, entendía el estar delante de un Rey y pertenecer y estar en una bendición hermosa que no todos, hermanos. Yo me imagino, y yo estaba viendo que cuando ya se invitaba a la persona era porque ya se le dio la primera invitación y la segunda invitación era para que ya se fueran a llegar ahí. Y cuando llegaban, hermanos, ellos ya tenían que estar listos para que cuando llegase la boda. ¿Me están siguiendo, hermano? Ellos tenían que ir ya peinados, porque nadie que se quiera presentar delante del Dios Todopoderoso o del Rey, hermano, iba a ir todo así, ¿verdad, hermano? Dice la palabra, nos hemos equivocado, hermanos, que dice que de los caminos, de todos los lugares los escogió Dios, cierto, ¿verdad que sí, hermano? Pero tenía que haber una transformación desde el momento que tú aceptas. Dice, ¿sabes qué? Yo me voy a peinar, me voy a bañar, me voy a alistar, porque yo voy a las bodas del Cordero, hermano. Y cuando llegabas tú allá, llegabas a la puerta y alguien, el rey o uno de ellos te daba un saco o una, ¿cómo se dice? Attire, un algo. Y te proponían y decían, tú perteneces acá. Entonces, cuando yo veo esto, muchos dicen, ¿será que es el futuro? ¿Será que cuando habla este versículo aquí, hermanos, sí, pues, versículo 10, saliendo los siervos a los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los buenos y los malos? Escuchen, hermanos, buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de ¿quiénes, hermanos? Hermanito, me sigue, ya nos vamos. Entró el rey para servir a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Aquí tenemos una situación, hermano. ¿Sí, hermanos? Aquí tenemos una situación. No importa cómo lo veas, como quieras, hermano, pensarlo, como quieras tú verlo. Alguien dice, hermanos, es que era Satanás el que estaba ahí. No está hablando de Satanás aquí, hermano. Hello, está hablando de los convidados, de los invitados. Entonces, cuando alguien, hermano, decide entrar a un lugar, hermano, en la misma condición, con las mismas modales, la misma forma, y no hay ninguna transformación, venimos de lo sucio, ¿cierto, hermanos? Venimos del estiércol, venimos o el ser humano, hermanos, venimos de todo eso, hermanos. Yo no creo, hermanos, que alguien se presentaría delante del rey, hermano, oliendo así. No lo creo, hermano. Tenía que haber una transformación. Hay una línea, hermano, en la cual tiene que ser el creyente, el cristiano, tiene que tener esa transformación. ¿Me sigue, hermano? Entonces, alguien aquí, hermanos, y quiero, hermanos, que lo pienses bien, hermano, porque es muy necesario que entendamos esto. Y Dios le está hablando a los siervos, a las siervas que somos lavados, a los hermanos que Dios ha invitado. Entonces, cuando esté bien, hermano, a él, hermano, si alguien por ahí, hermano, le está hablando a los fariseos, es de que la misma postura, la misma dogma o los mismos pensamientos cuando vienen a las bodas del Cordero, o en las bodas del siervo del rey, hermano, entrar en la misma situación así, hermano. Cuando a alguien se le quiere dar el saco o el attire, o como dijiste, se lo quiere dar y dice, ¿sabes qué? Tienes que poner esto para que seas parte. Eso te va a dar la libertad de hacer, moverte y comer de todo lo que tú quieras. Estás aceptando esto. Pero si alguien viene y dice, yo quiero entrar ahí, yo quiero entrar con mis propias normas, yo quiero entrar con mis propios pensamientos, yo quiero entrar con la misma manera de vivir, yo quiero entrar de la misma forma, entonces, hermano, usted está rechazando la vestidura que te está dando el rey. Y cuando tú rechazas eso, entonces tú no eres digno de participar de lo que está ahí. Porque no te acataste a las normas que estaban establecidas de estar. No sé si me estás siguiendo, hermano.
Véalo como tú quieras. Véalo como tú quieras. Puedes quedarte en el mismo pensamiento o que Dios te transforme. Puedes quedarte de la misma forma el día de hoy, venir como llegaste, irte de la misma forma, los mismos pensamientos que has tenido siempre. Pero el Señor te hace la invitación y dice, ¿sabes qué? Yo te he escogido a ti. Te he hecho la invitación 2 veces. ¿La aceptas? Vamos a hacer algo diferente. Dios te vio, Dios me vio. ¿Te invitó? Sí, te invitó para ser parte de una bendición celestial. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces, dice acá que el rey se acercó, ya estando en la fiesta. Y podemos identificar, yo creo que, si usted me permite la palabra, podemos identificar, basado en la postura. Yo no, ya vamos terminando, hermano. ¿Ya me pasé, hermanos? Hermanos, ya me pasé, ¿verdad, hermano? Hoy sí. Termino. Yo no puedo pensar, o puedo pensar, que aquel que se entró así, ¿cómo comería? ¿Cómo estaba? ¿Cómo agarraba la comida? ¿Cómo se dirigía el uno al otro? ¿No se le está haciendo? ¿Por qué lo hizo diferente? Dijo, yo hago como yo quiera, lo que yo quiera y cuando quiera. Y sígueme, hermanos, ya termino. Y donde quiera, como quiera, lo puedo hacer. Y tal vez no tenía ni modales para estar ahí, para comer, porque ya en un lugar ya formal tienes que portarte formalmente, tienes que vestirte formalmente, porque estás delante de un rey. A él le merece respeto. Si tú vas a entrar a un lugar donde hay formalidad, tienes que tener respeto. Yo no puedo llegar a una casa, hermanos, y abrir el refrigerador de alguien nada más por nomás. Tengo que tener respeto, eso se llama ética. Hermano, pero hay alguien por ahí que le dijo, no me importa, yo entro, yo voy, y no me importa. Tengamos cuidado. En la santidad de Dios, hay una situación que debemos de considerar, hermanos. El apóstol Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. La única manera que somos nosotros santos es porque Él nos ha dado esa santidad por medio de su sangre preciosa, aquellos que lo hemos aceptado. Para pertenecer a la esfera espiritual celestial de Dios, necesitamos entrar a las bodas, ser invitados por el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, de que Dios iba agregando a aquellos que iban a ser salvos. Muchas veces nosotros queremos traer personas, muchas veces nosotros queremos forzar personas, muchas veces nosotros queremos a fuerzas que una persona se convierta. Te voy a decir una cosa, hermano. Si Dios hizo la invitación y no la aceptó esa persona, tú, ni yo, ni tú, ni nadie puede hacer que esa persona sea salva más que Cristo Jesús, hermano. Aleluya. Te estás gastando tus energías tratando de convertir o de hacer cambiar a una persona o compartir lo que el Señor, hermano. Y sabe una cosa, hermano, si esa persona ya rechazó que no quiere nada con Cristo, hermano, te voy a decir una cosa. El día que tú rechazaste a Cristo Jesús, hermano, estás y seguiste estando muerto. Aunque estés vivo caminando y tengas un intelecto como lo puedas tener, sin Cristo estamos muertos, hermanos. Amén. Él te invitó y te dijo, hey, ¿quieres ser salvo? Y hermano, aquel que nunca ha experimentado una bendición debe decir, amén, Señor, yo quiero. Pero alguien que se quiera entrar a un lugar santísimo y quiera experimentar lo santo de Dios, necesita cruzar o necesita aceptar al Señor Jesucristo primero y recibir una nueva vestidura. Cuando esta persona entró ahí y el rey lo vio, porque el rey estaba viendo a aquellos que pertenecían y los que no. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aquel no aceptó los términos, no le dijo a él, yo no quiero que me vistas, no. Entonces, si no quieres, ay, muchachito, siervos, agárrenme a este, me lo atan de pies y manos. Entonces, como allá se hacían las bodas en lugares y los de afuera estaba todo en tinieblas, todo oscuro. Átemelo, me lo agarran y me lo echan
afuera, donde no hay luz, donde ahí el lloro y el crujir de dientes, y muchos pensamos que no existe. Sí existe, hermano. Y te lo voy a poner así, termino. Puedes tener el dinero del mundo, puedes tener las mujeres que quieras, puedes tener el licor que quieras. A otro día te sientes miserable, te sientes vacío y te sientes que no vales nada, aunque hayas tenido una pachangona el día anterior. Esa persona entra en tinieblas, en depresión. Esa persona empieza a sentir que la vida no tiene sentido porque no le ha alumbrado la luz de Cristo. ¿Me sigue, hermano? Y termino con eso. Cuando alguien es invitado por el Señor Jesucristo, hermano, ven y come lo que tú quieras. Está alumbrado, está todo lo que tú quieras, hermano. Come, sáciate, hay regalos, hay bendición. Pero, hermano, si no lo aceptas a Él, aunque tengas el doctorado, aunque tengas una compañía que esté ganando mucho dinero, te vas a quedar con tu doctorado, te vas a quedar con tu dinero, te vas a quedar con tu orgullo allá afuera. Mientras los santos, aleluya, hermano, nos vamos a gozar con las bodas del Cordero, nos vamos a celebrar, vamos a estar en el lugar donde Él pueda preparar, hermano, para la honra y gloria del Señor, y ahí estaremos gozándonos día y noche, alabando su precioso nombre. Por eso en esta hora, hermano, el Señor te quiere decir que ya no pienses como pienses, que no pienses que ya lo tienes todo. Créete el más bajo, mírate delante de Él y dile: invítame, Señor, invítame. Si lo rechazaste una vez, aún tienes la oportunidad. Te vuelvo a invitar el día de hoy una vez más y decir: yo quiero gozar con los que se gozan, yo quiero servir con los que sirven, yo quiero ayudar con los que ayudan, yo quiero ser parte de esta bendición, hermano. No dejes que Satanás ponga algo en tu mente que desvíe lo que Dios ya te dio, hermano, hermana. Agárralo de regreso una vez más, porque el que te vistió, digo, hermano, el que te vistió no fui yo. El que te vistió no fui yo. ¿Me sigue? Muchos queremos ser jueces. Y pensamos que alguien vale menos. Le dice el Señor: ¿sabes qué? Este también vale la sangre mía. ¿Por qué lo criticas? ¿Por qué no lo amas? ¿O es que tal vez tú todavía no te has vestido de santidad para estar delante de un Dios vivo, de un Dios bueno y misericordioso, que día tras día, hermano, te da aunque tú y yo no lo merezcamos? Él está ahí para bendecirte. Una de las grandes cosas, termino, si quiere venir al piano, hermano de Jonathan, es una cosa muy, muy necesaria de decirlo. Si estás aquí, es porque escuchaste de un Dios. Si estás aquí es porque en la infinita misericordia de Dios te hicieron la invitación de venir, no a las cuatro paredes ni a ver a los hermanos, sino a entrar a las bodas del Cordero. Hermano, y si tienes ese privilegio hoy en este día, es porque aún Dios quiere y te ama, y Él quiere estar contigo, y Él quiere que vayas donde Él va a estar. Hermanos, hoy es el tiempo de hacer cambios para que esa mentalidad que tiene usted o tengo yo pueda ser transformada a través del Espíritu Santo. Y lo que pensaba soltar, hermano, agárralo de regreso y dile: esas cosas del enemigo ya no me harán daño, sino que ahora el Señor me va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque hay un lugar preparado en los cielos para donde vamos a morar eternamente. No me importa lo que usted diga, no me importa lo que aquel diga, lo que me importa es que yo sea escogido por el dueño de todas las cosas, el Dios de los ejércitos. Lo que usted diga no me importa, lo que
nos escogió. Él te vio a ti. ¿Quiere ponerse de pie? Aún en lo más vil, en lo único que tenías que hacer es recibir la invitación y decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, y yo iré. Déjame entrar, Señor, en ese banquete. Déjame, Señor, celebrar junto contigo, Señor. Y a veces no sabemos ni qué celebramos. Y a veces no sabemos ni qué comemos, hermanos. Si Dios te ha dado esta palabra a ti hoy en esta hora, asegúrate que le digas: Señor, vísteme. Quiero ser digno, Señor.